Hola hermanos, que el Señor los bendiga. En el día de hoy vamos a ver la clase número 3 del módulo 3, la parte práctica. Pero antes vamos a orar y vamos a entregarle al Señor esta clase. Amén. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por el tiempo, Señor, que vos permitís que nosotros podamos estar reunidos, Señor, participando de esta clase. Señor, gracias por aquellos que están del otro lado, Señor, que se han esforzado en este tiempo, Señor, para poder tomar las herramientas, Señor, prácticas y necesarias para la vida cristiana, Señor, y para tener victoria, Señor, en tu nombre, y también para ser canal de bendición para otros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. No les dije el tema que vamos a ver hoy, pero es intercesión. Vamos a estar hablando de la intercesión. Vamos a empezar leyendo en 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este pasaje nos muestra las características de la ciudad que queremos alcanzar para el Señor. Amén. Evangelio encubierto, o sea, evangelio tapado, evangelio escondido, no tiene la luz de la verdad. El Dios de este siglo, Satanás, trabaja incansablemente para que el Evangelio no llegue al corazón de las personas. Ese es el trabajo de él. Nosotros anunciamos la palabra de Dios, anunciamos el Evangelio y el enemigo les ciega el entendimiento. Los incrédulos, para que no entiendan. Este método es el que usa él. Podemos predicar y tratar de convencer, pero es como mostrarle foto a los ciegos. Las almas se ganan primero en el terreno espiritual. Debemos reconocer que la batalla esencial para evangelizar es espiritual. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo luchar en su contra? ¿Cómo luchar contra las maquinaciones que nos teje el enemigo? Con guerra espiritual. Esa es el arma. Con guerra espiritual. En intercesión. Leemos Ezequiel 22, capítulo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Interceder es rogar o mediar por otro, para alcanzarle una gracia o liberarlo de un mal. El intercesor es alguien que está en la brecha, en el medio de dos situaciones. O sea, la persona por la cual nosotros estamos pidiendo, que estamos clamando, y Dios. Interceder es un sinónimo de mediación intermediaria. Como ilustración, podemos dar un ejemplo de dos vecinos que tienen un conflicto y hay un abogado que hace la mediación para que esas dos partes se pongan de acuerdo y no lleguen a un juicio. En este caso es
que Dios perdone al pecador. La intercesión depende de un sentido de solidaridad entre los hombres que induce a buscar el bien del otro. Lo que mueve a interceder es el amor, no la competencia, y la convicción del intercesor de que Dios puede salvar o bendecir a la persona necesitada para la que la está intercediendo. La posición del intercesor es Dios, yo y la situación o persona. Leemos en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 y 31, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Las implicaciones de este versículo son sorprendentes. La santidad, integridad y verdad de Dios no puede excusar los pecados, pero a la vez su infinita misericordia y amor busca la manera de no destruir a los pecadores. La Biblia dice que Él no se complace en la muerte de los malos. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33:11. Podríamos decir que este pasaje, con nuestras palabras, aunque mi justicia demandaba juicio, mi amor deseaba el perdón. Si hubiese encontrado a un humano que pidiera que salvara a este pueblo, podría haberlo hecho. Pero ¿qué pasó? No lo halló, ni siquiera uno. Me habría permitido mostrar misericordia, pero como no encontré a ninguno, los tuve que destruir. El amor incondicional de Dios busca corazones que palpiten con Él por los perdidos. Eso busca el Señor, que nuestros corazones estén ardientes por estar intercediendo por aquellos que se pierden. Amén. Un justo que se coloca entre Dios y el pecador puede hacer detener la ira de Dios. Si nosotros nos ponemos delante de Dios para clamar por ese vecino, por ese amigo, por ese familiar que hace tiempo le estamos predicando, el Señor puede alcanzar misericordia sobre él. Amén. En la Biblia tenemos un montón de ejemplos de intercesores. Vamos a ver algunos ejemplos de intercesores. Abraham fue un gran intercesor, amén. Después en sus casas lean Génesis capítulo 18, versículo del 23 al 33. Moisés fue otro gran intercesor. Lean Éxodo capítulo 32, versículo 11 y 12. Samuel, otro. Lean Primera de Samuel capítulo 7, versículo 5 y versículo 8 y 9. Isaías y Ezequiel también. Les dejo para que después lean en el libro de Isaías, capítulo 37, versículo del 5 al 38. Daniel, justamente en el libro de Daniel, en el capítulo 9, del versículo 3 al 9. Y Jesús, el gran intercesor, en Juan, el Evangelio de Juan, del capítulo 17, versículo 15 al 21. Y por último, Pablo, en Romanos, capítulo 1, versículo 9. Ahora, ¿por qué fueron intercesores? Buenas preguntas, ¿no?
por qué cada uno de ellos fueron intercesores. ¿Para qué intercedieron? ¿Qué pasó con su intercesión? Todo eso, cuando leamos todos estos versículos, son 3 preguntas importantes que nos tenemos que estar haciendo y se nos van a revelar por qué pasó esto, ¿no es cierto? Es parte de nuestra responsabilidad colocarnos entre Dios y nuestro amigo, pariente, vecino, conocido. El Señor ama al pecador y no quiere que nadie se pierda. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué es lo que Dios busca? Él busca a alguien que ame al pecador y se ponga delante, alguien que llore delante de su presencia por esa alma perdida y detenga su mano, alguien que interceda. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí fue la clase de hoy. Nos estaremos viendo el próximo sábado. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos la próxima.